buenas tardes, comunidad necia. Un gran abrazo para ustedes. Hoy en Conversaciones Necia tendremos el gran honor de tener a un gran, pero un gran invitado, a uno de los bateristas, por cierto, más influyentes dentro del movimiento del rock dentro de los últimos años en Venezuela. Ha tocado, por cierto, con grandes agrupaciones como Cabaret, Daidin, Regan Nagats, Caramelos de Cianuro, entre otras agrupaciones, porque ha tocado con varias agrupaciones dentro de lo que ha sido su gran historia musical. Pero tiene una gran versatilidad artística, una versatilidad artística muy, pero muy amplia, porque también es productor y realizó un gran documental llamado Crudo, inspirado en uno de los últimos trabajos de la gran vida y la gran obra de Ismael Ángel Sauce, acompañado del gran director John Robertson. Y bueno, les digo, en este presente nos trae una sorpresa con su nuevo rumbo musical cristalizado, con una banda, por cierto, súper insigne dentro de lo que es la realidad del rock venezolano, sin duda, como lo es Zapato 3. ¿De quién estamos hablando? Bueno, sencillamente, mi gente, vamos a buscarlo para darles en sí la gran sorpresa. Y bueno, sencillamente, señores, se hizo la luz, porque tenemos a Darío Agames acá. Llegó la luz. En Qué Necios. ¿Cómo estás, mi amigo, mi amigazo? ¿Cómo Bien, te encuentras? muy bien, brother. Muy bien. Gracias por el contacto, por la oportunidad. Y bien, aquí estamos. Mira, para nosotros los necios es un gran honor, por cierto, tenerte aquí presente. Déjame decirte antes de poder comenzar esta estupenda tertulia, de decir quiénes somos nosotros. Nosotros somos 4 necios, Darío. Uno está en Milán, Italia, que se llama el Neciotama. Otro está en la ciudad de Maracaibo, la tierra de los patacones, el necio Maracucho, el necio Carlos. Otro está en la ciudad del picante, como lo es Ciudad de México, como lo es el necio Juan. Y aquí este servidor presente desde Santiago de Chile. Pero mira, Darío, para nosotros es un gran honor, sin duda, tenerte aquí presente. Y bueno, como siempre yo les digo a mis invitados, vamos con todo, vamos con la primera pregunta, porque la gente está súper expectante, sobre todo de saber algunas noticias en referencia a tu nuevo rumbo musical. Pero bueno, vamos a comenzar con la A del asunto. Y yo es pertinente hacerte la siguiente pregunta sobre tus comienzos musicales y también sobre ese primer abordaje que tú realizaste con el primer instrumento, me imagino yo, o con el instrumento que te llamó más la atención, que es la batería. A ver, Darío, esa primera pregunta. Bueno, a ver, la verdad desde chamín sentí la sensibilidad con la música, ¿no? Me trasladaba a un estado emocional que, digamos que ensordecía el resto de las cosas, ¿no? Era mi interés puro la música. Pasaba mucho tiempo escuchando lo que pasaba en la radio, me aprendía todas las canciones de memoria, me la pasaba cantando toda esa vaina. Y ya como, no sé si, no sé exactamente a qué edad, pero tuve un acercamiento primero con el piano, realmente fue con el piano, y tuve un profesor que me da clases particulares y ahí fue cuando empecé a, digamos, ya estaba convencido de que lo mío era la música, ¿no? Pero curiosamente mi hermano Gao fue el que tuvo primero una batería, ¿no? Yo después del piano, haber aprendido piano, aprendí un poco de percusión latina, me gustaba mucho la salsa, me gustaba mucho en esa época de carajito, pues me gustaba mucho esa vaina y porque, claro, me gustaba el rock, todo lo que oía en la radio, canciones de Ivo, de cosas, más new wave y buenísimo, pero cuando descubrí la música latina, que vi que era, claro, yo en esa época tú no sabes qué es un 4x4, no sabes nada de eso,
pero cuando empecé a escuchar la música latina me parecía como más compleja, que tenía como más cosas, y eso fue lo que me llamó la atención. Pero ya después con el tiempo escogí fue la guitarra eléctrica, empecé ya, pasé fue un poco extremo porque pasé de los ritmos caribeños ya al metal de una vez. O sea, me gustaba, mi Wow, grupo favorito fue después Pantera, porque Pantera tenía esa wow. rítmica taran tan 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 tararán tan tan que no era el rock new wave que era tan 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 tan. Entonces eso me gustó mucho y me fui por ahí. Pero en esa época el que tocaba batería era mi hermano y ahí fue cuando yo empecé a tocar la guitarra eléctrica. De hecho mi primer grupo que fue Cabaret, ¿no? En ese momento tenía otro nombre, era el Quimia y yo era el guitarrista. Pues ese grupo se disolvió más adelante, volvió y necesitaba un baterista y yo como tenía a mi hermano en el cuarto al lado, que era el que tocaba batería, cuando él la dejaba, yo me metía para allá, agarraba la batería y definitivamente en los ensayos también, cuando dejaba de tocar guitarra y me sentaba en la batería, sentía como más afinidad, ¿no? Y además que nunca fui bueno de memorizarme tantos acordes y tantas cosas. En cambio, la batería es algo un poquito más físico, más animal, ¿no? Y eso creo que me definió, ¿no? En ese sentido. Pero por ahí fueron los tiros, ¿no? Sin embargo, me acuerdo que una de las mejores lecciones me la dio mi padre cuando yo le dije, mira, quiero aprender a tocar guitarra. Me dijo, bueno, échale bola. Y entonces, bueno, mira, conseguí esta guitarra, ¿no? Y me dijo, no, no, échale bola quiere decir, trabaja y cómprate tu vaina. Y ahí entendí perfectamente con esa base que en verdad para hacer música necesitas tener otra manera de ingreso para poder mantenerte como músico, para poder comprar instrumentos, para poder pagar ensayos, para poder proyectarse, ¿no? Y creo que esa fue la mejor lección que recibí de mi padre. Fíjate algo, tu padre te dejó una buena enseñanza en ese sentido en que tú pudieses conseguir por tus propios medios eso tan valorado, ¿no? Y yo pienso que eso es rescatable. Y uno de los elementos que tu fanaticada ya está muy pendiente de esta conversa, sobre todo de Pantera, eso no lo sabíamos nosotros. Yo te caracterizaba más inclinado a lo que era siempre el reggae, el new way, siempre, pero wow, esto es primicia de que siempre te ha gustado y sobre todo el ritmo tan potente de una banda tan monstruosa como lo es Claro, Pantera, ¿no? Y claro. wow, Sí, es que buenísimo. claro, lo del reggae vino después, ¿no? Y lo del reggae fue un hallazgo ya en la época universitaria, ¿no? Yo tocaba con unos panas, en esa época un grupo que se llamó La Red, cuando internet no era masivo, y tocábamos, era rock progresivo, ¿no? Eh, y en ese momento con Isabela Chicha Ramírez, que estudiaba conmigo en la universidad, me dijo, mira, tengo unos panas que están buscando un bajista y un baterista. Y nos dijo a nosotros, al bajista de la banda Negus Nagás y a mí, y nosotros acudimos a ese llamado, que era Edgar Pulga y One Shot, y bueno, mira, apréndanse esta canción, y nos mandó una canción de I Shot the Sheriff y Concrete Jungle de Bob Marley, me pasó lo mismo de carajito cuando escuché la música latina. Cuando escuché esa vaina me voló el coco, porque entonces era todo al revés que el rock, ¿entiendes? En vez de pegar en el 1, acentúan el 3 y verga, me cambió todo el cerebro. Yo creo que la música se defiende sola, ¿no? La música te va proponiendo cosas y tú ya hoy en día para mí es difícil eh, quedarme pegado en los géneros, ¿no? O sea, a pesar de que uno tiene sus preferencias, pero ya teniendo un estudio donde estás dedicado a la producción, llega gente con sus ideales musicales y crear, y ya uno empieza a dejar a ver la música como un género que básicamente cuando eres chamo se define más un estilo de vida con el género que la música como tal, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado mucho más, o ha sido de prioridad la música que a lo que conlleva, pues estar pegado con un género y que eso te da un estilo de vida,
Cuando eres un chamo vale mucho, pero ya después vas soltando esas cosas, ¿no? Fíjate, yo te he sentido como un camaleónico y también como una esponja que absorbe todo, más siendo un productor musical que le llega cualquier tipo de propuesta musical. Y yo pienso que tú también en ese nivel has aprendido y has absorbido de todo un poco, ¿no? Lo mejor del buen mundo, ¿no? Y de esos sonidos también experimentales. Y eso se ha plasmado mucho en lo que han sido tus proyectos musicales. Pero fíjate una cosa, Darío, quiero saludar a toda la gente que está conectada y que está muy pendiente de ti y de este en vivo. Mira, por aquí está el necio Maracucho Carlos, un saludo para ti, mi hermano. Tenemos también a Juan desde México, al necio Tama, tenemos a María, tenemos a Lucilín, tenemos también a Noelia, tenemos también a Neribet, tenemos a Paradise, tenemos a Adriano, tenemos a Jorge, tenemos a Silvia, tenemos a Raúl, a Jorge, Un a abrazo a toda esa José. gente que está Bueno, ¿qué ahí. te puedo yo decir, mi hermano? Envíale un saludo a toda la gente porque está súper pendiente de lo que es este live y sobre todo de las grandes noticias que nos vas a traer Bueno, de seguro en esta conversación. esa es una de las bondades que tiene la música, ¿no? Que la gente siempre está en buena onda con uno, ¿no? Entonces hay mucha gente, estoy viendo que está conectada, mucha gente muy cercana, gente muy querida y bueno, de verdad agradecidos que estén pendientes. Yo creo que esta noticia de lo que está pasando con Zapato también, digamos que Que por ahí me vamos. conecta un No te poco. voy a atajar, pero por ahí vamos en las preguntas finales, pero continúo. Bueno, ok, te la aguanto. Al final me da mucha alegría ver gente querida, me da mucha alegría ver que la gente que sigue mi carrera siempre está ahí. Pues yo realmente no soy muy de estar pendiente de lo que observan, sino de lo que yo veo, ¿no? Y lo que yo veo es estar enfocado en la música y en el arte y en el trabajo y es lo que me compete, pues realmente. Pero estoy muy Fíjate, agradecido con todo el cariño y el apoyo que he recibido de muchísima gente. Muy agradecido. un abrazo a toda la comunidad y un abrazo a todas las personas que están muy pendientes de Darío y sobre todo de este live. Fíjate una cosa, Darío. El necio Tama pregunta lo siguiente, respuestas lo más rápido posible Vale. porque nos quedan varias preguntas dentro de lo que es la hora del live. Fíjate, ¿qué significa para ti el local Toma Uno en tu vida? Me imagino que esa es la parte citadina de Caracas cuando tú te presentabas y bueno, el Tama es fiel acérrimo de ese local y toda esa vía nocturna y citadina del rock caraqueño. Bueno, Toma Uno significó mucho para mí, para mis panas músicos, porque fue uno de los primeros sitios que nos abrió la puerta para poder tocar en vivo, ¿no? El primer toque que yo hice en vivo con mi banda Cabaret de Rock fue, si mal no recuerdo, en un sitio que se llamaba Hooligans en el Atillo. Y automáticamente después de eso fue Toma Uno, ¿no? En Toma Uno estaba Paula, la dueña, que nos abrió las puertas y fueron nuestras primeras experiencias como rockeros, pues, ¿entiendes? Y además era una Caracas muy bondadosa en ese sentido. Fue una época donde había mermado mucho la música original y había mucho trabajo para las bandas de versiones, ¿no? Que fue esta es mi primera banda. Pero después de eso, todo fue cambiando, pero fue una Caracas brutal, ¿no? Fue una Caracas donde podías ir en una noche fácil a 6, 7 bares diferentes de rock and roll y pasarla muy bien. Entonces, bueno, Toma Uno fue fundamental. Después estaba La Mosca, que estaba ahí mismo. Habían sitios más pequeños como Auyama Café, un montón. Era una Caracas muy bondadosa para poder hacer rock and roll, ¿no? Mira, todavía en Caracas hay movimientos importantes que, bueno, frente a toda la situación que sabemos que no vamos a señalar acá, evidentemente están intentando resurgir y están intentando sobrevivir y están intentando colocar siempre su sello, ¿no? Y wow, viva Caracas, viva Venezuela y viva todo el movimiento del rock que continúa a pesar de todas las situaciones, dando el mejor power para trascender
en lo que son nuestras fronteras de nuestro país. Pero fíjate una cosa, Darío, del pasado también, porque tenemos que hablar de esto, del pasado con Caramelos, ¿qué te dejó como crecimiento como músico y qué nos puedes comentar? ¿Alguna anécdota, por cierto, jocosa que no quieras compartir, que te pasó, que siempre te recuerda cada vez que no sé, que los ves o que te sitúa con la realidad de Caramelos? Bueno, fueron años maravillosos, ¿no? Fueron años donde evidentemente hubo también un antes y un después en mi vida, ¿no? Siempre estaré agradecido por esa oportunidad y bueno, pasaron muchas cosas, man. Fueron 12 años, más, casi un poco más de 12 años dedicados al 100% a eso, ¿no? Obviamente se abrieron muchas puertas, conocí mucha gente, conocí muchos lugares, aprendí mucho sobre lo que es vivir tocar en escenarios grandes, ¿no? Bueno, pasaron millones de cosas. Una de ellas siempre me acuerdo que tocamos, creo que fue en Valencia o algo así, y la tarima estaba en el medio de un campo de fútbol y no había alrededor de la tarima, no había ninguna separación y realmente, literalmente al terminar el concierto, se avecinó todo el público hacia una carpita que estaba detrás de la tarima y fue un momento donde literalmente tuvimos que vivirlo como eran las comiquitas de los Beatles, ¿no? Cuando salía la ola de gente y tenían que salir corriendo y la gente se metía por la ventana del transporte y había que quitarlo. Tuve que agarrar una silla para defenderme porque se avecinó toda esa avalancha de gente y bueno, millones de historias, brother, millones de historias. Pero fíjate, tuvieron que hacer la estampida frente a esa situación porque, bueno, era la cuestión ya desbordante. Totalmente. Fíjate una cosa, esta pregunta le va a interesar mucho a la gente que quiere saber también del lado de Darío fuera de todos sus proyectos musicales, como son sus bandas favoritas o tus bandas favoritas. Y también, esa es una pregunta que me encantaría a mí, porque yo soy un baterista aficionado, ¿no? No soy un baterista, vamos a decir, profesional, pero ¿cuáles son tus bateristas también favoritos? Ahí van dos preguntas en una, Darío. Ok, los bateristas, empiezo por ahí. Mis bateristas favoritos es, bueno, Benny Greb es un baterista que me gusta mucho. Uno que se llama Jojo Mayer, uno que se llama Carlton Barrett, que era el de The Wailers, Vinnie Paul, por supuesto. Yo creo que con esos me quedo. Con esos Wow. 4 me puedo quedar para no extender. ¿Y en lo musical? Y en lo musical, mira, En tus bandas favoritas. bandas. Me gusta The Doors, me gusta Pantera, me gusta. O sea, claro, hay bandas, uno va como por periodos, ¿no? De repente también hay una nueva ola de música nueva también que propone vainas muy buenas. Tame Impala. Eso es importante. Sí, claro. Uh-huh. Tame Impala me gusta mucho Phoenix, me gusta mucho. Eh, a ver, Queen of the Stone Age me gusta burda. Me gusta más que Foo Fighters. Foo Fighters también me gusta, pero me gusta más Queen of the Stone Age. Smashing Pumpkins me gusta full. Bro, hay un montón, o sea, muchas, pero no soy muy pegado en eso. O sea, siempre estoy como buscando, descubriendo nuevos proyectos, ¿sabes? Eh, la etapa clásica me la vacilo cuando tengo viajes largos en carros y son muy largos, entonces siempre abro, por ejemplo, con un disquito como Unjustice for All de Metallica, ¿entiendes? Y después voy mutando y viajando por distintos grupos. No soy muy pegado con lo clásico, siempre estoy como que más bien buscando nuevos sonidos, nuevos experimentos, pero todas esas bandas que te mencioné me gustan burda. Y obviamente el reggae, bueno, ni hablar, el reggae. Pero fíjate que en el reggae me gusta más la parte del dub, que es la parte psicodélica, ¿no? Del reggae, que hay unos proyectos súper interesantes. De hecho, tengo un proyecto que se llama Ras Punk, que sugiere el reggae más hacia ese lado del dub, que es un poco más de psicodelia, pues.
fíjate una cosa, y de las agrupaciones del reggae que nos puedas decir que te llama la atención, bueno, clásicamente me imagino que hay que entrar por el oráculo de todo este movimiento que es Bob Marley, evidentemente, pero de tu gusto musical, ¿qué nos pudieses comentar? Porque hay mucha gente que te identifica con este género musical. Bueno, mira, obviamente todos los discos de Marley, con The Wailers, está Steel Pulse, está Aswad, está Israel Vibration, está Gregory Isaac, está, a ver, un montón. Ahorita estoy pegado, no me acuerdo mucho el nombre, pero Roger Rivas es un tecladista, él toca más que todo órgano en la movida de California y el tipo está lanzando unos reggae sin voces, donde la voz es el órgano y está brutal, estoy pegado con él también ahorita. Me gusta mucho un grupo alemán que se llama Sid, que también aborda el reggae, pero con un poco de electrónica y también hizo un trabajo brutal. Hay un montón. Y de lo clásico, No, de eso clásico que, bueno, imagínate tú. los tres primeros que te nombré son súper clásicos, ¿no? Bob Marley, Israel Vibration, Steel Pulse. Tuve la suerte de tocar con Michael Rose, que es el cantante de una banda que se llama The Black Uhuru, y le produje un disco y hace como 2 años, 3 años, pude compartir tarima con Steel Pulse, con Skip Marley, y me acuerdo que estaba tocando y volteaba así porque estaba tocando la batería del baterista de Inner Circle. Y estaban los Wow. tipos viendo como que es cómico cuando toco reggae porque la gente, ¿sabes? Como tiene muchos prejuicios ¿sabes? Que si eres blanco, catirito, no sé qué. Y cuando me oyen tocando reggae y ven que no es un negro el que está tocando, se impresionan, ¿no? Entonces he tenido buenas experiencias y buena vibra con eso también, ¿no? Mira, hace muchos años ese fenómeno se dio, pero bueno, hablamos del rey de reyes del rock and roll, como lo fue Elvis Presley, ¿no? Y eso que era el blanquito dentro de un movimiento tan interesante que era un movimiento eh, realizado por gente que no era precisamente blanca, que era gente de piel oscura y que realizaba, le colocaba tanto feeling que era el blues y todos sus derivados. Pero eso me parece bastante interesante porque lo que yo he escuchado de cómo tú tocas es un ritmo que yo no sé si pudiese decir blanco o negro, pero que siempre me identifica y me hace como identificar es la palabra con lo que es el reggae y todo su sonido. Existen oportunidades que músicos se intentan plantear este tipo de ritmo y uno dice, no, esto no FIFA, aquí falta una pieza. Y contigo se engrana, sin duda, todo lo que son las piezas, por lo menos en el género del reggae en especial. Pero fíjate una cosa, vamos a entrar en un tema un poco más álgido y si tú lo quieres, por supuesto, compartir, porque no te voy a comprometer, por lo menos en lo musical. ¿Cuál ha sido tu momento más sombrío o más álgido dentro de la música? O tal vez si tú quieres compartir dentro de tu vida, dentro de lo que es Darío como persona. Bueno, digamos que cuando el momento en que salgo de Caramelos fue un año muy difícil porque se juntó haber salido del país, haber cambiado, dejado mi trabajo por los últimos 12 años. Entonces, claro, llegó un momento donde hizo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, yo no sé qué más hacer sino tocar batería para un grupo, por decirlo de alguna manera. Obviamente esa no es la realidad, pero ese era el escenario que uno tenía, que me tenía bloqueando otras cosas, como que bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces, esa fue la época más difícil, ¿no? Y obviamente una de ellas también fue cuando, bueno, la muerte de mi pan Ismael, que digamos que fue una de las personas que me influenció para poder, me convenció
para poder seguir viendo de la música, ¿no? Viviendo de la música como, no de la música, sino del estilo de vida de ser músico, ¿no? Más allá creo que vivir de la música es un poco simple, ¿no? Es mucho más completo hablar de que vivir como músico es diferente, ¿no? Entonces, ese fue un momento también muy duro porque, eh, digamos que ese tipo de pérdidas eh, están relacionadas 100% con la música, ¿no? O sea, no es difícil. Entonces, bueno, yo creo que esos fueron los dos momentos más rudos, digamos, que en la carrera. De resto, todo ha sido llevable, ¿no? Yo creo que aprendí a muy temprana edad que los problemas no existen, uno se los crea, y cuando es una situación realmente problemática es cuando estás ya afrontando la muerte, donde ya dices, coño, ya esto se escapa del control de cualquier persona, y sin embargo después uno también aprende a lidiar con ese tipo de situaciones, ¿no? Mira, yo te agradezco mucho de que hayas compartido por lo menos algo de tu experiencia personal, sobre todo de la parte de Ismael, ¿no? Porque yo sé que para ti es muy, muy significativo, y también de hablar de ese punto y aparte que fue cuando tú saliste de la banda Caramelos y bueno, entra como un enigma existencial de Claro. decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora para dónde me conduzco? Porque sí traigo en mi mochila una gran experiencia y muchas cosas que contar y un background o algo así. Pero, epa, encontrarme con un escenario de un enigma y tratar de resurgir es un poco difícil frente a un fenómeno tan grande. Pero fíjate una cosa, Darío, en esos escenarios, porque en el mundo artístico uno conoce muchas personas, muchísimas, y entre todas esas personas que conoce, por lo menos yo en lo personal quisiera toparme con mi ídolo o con un ídolo de que yo haya tenido de la adolescencia o de la niñez en referencia a lo musical. ¿Tú has tenido ese privilegio de encontrarte con alguien que tú digas lo admiro, o que hayas compartido tarima con alguien que tú hayas admirado? Sí, vale, muchas veces. Sin embargo, una persona que realmente me impresionó fue el productor Héctor Castillo, porque trabajar con él, eh, o sea, te das cuenta de que hay un nivel de sensibilidad musical elevado, ¿no? O sea, compartes con digamos que los que, bueno, sí, la gente que dice que es artista, ¿no? Y que está como viviendo en esa energía, a veces eh, sus bondades no son tantas a nivel de la música, y se desvía la fuente de lo que la persona es, ¿no? Y se olvida, me enredé. Lo que te quiero decir es que hay gente que tiene un talento especial, como una sensibilidad diferente a otras, ¿no? Y eso se nota. Y lo conocí por primera vez con Héctor cuando estábamos grabando el primer disco que yo hice con Caramelos, el disco homónimo. Estábamos en Rhinebeck, que es arriba de Nueva York, cerca donde se hizo Woodstock. Y estaba todo nevado afuera. Fue la primera vez que yo fui a grabar fuera de mi país. No, tampoco tenía tanta experiencia como baterista de grabación. Y después que hice las primeras tomas y las escuché, realmente yo mismo me di cuenta que sonaba mal. Y Héctor me llevó y me dijo, mira, bro, lo que vas a tocar, o sea, estás en una sala donde hay un pocotón de micrófonos, el sonido está perfecto, no sé qué, y como tú toques, literalmente lo que tú vas a tocar es lo que va a quedar grabado. Y eso realmente me cambió la perspectiva de cómo ejecutar, por ejemplo, cuando vas a grabar. Entonces, ese tipo de detalles me revelaron que el pana tenía una sensibilidad musical bien alta, y yo conecto con eso, porque esas son las cosas que hacen que uno se exija más, hacen que uno evolucione un pelo más, ¿entiendes? Cuando llega alguien que no, dale, métele distorsión a esa vaina y dale de rock, y tú, marico, no sabes lo que estás diciendo, ¿entiendes? O sea, si eso va a pasar, si tú realmente quieres buscar
una sonoridad así, tienes que trabajarla, tienes que abordarla, tienes que abocarte a ella para ver si esa sonoridad realmente le va a la canción, cómo le va a la canción, ¿entiendes? Hay como un nivel un poquito más alto y creo que con él lo experimenté, ¿no? También he visto, por ejemplo, en el caso del reggae, Michael Rose, que es una leyenda viviente, es una persona que tiene tanto en su cabeza y en su biblioteca melódica, que es una persona que tú le das grabar y te dispara una canción, ¿entiendes? Entonces tú dices, verá, qué bolas que hay personas que se tardan años escribiendo una melodía, encontrando la melodía, escribiendo una letra, y este tipo simplemente tú le das a grabar y te lanza una canción con melodía, coro, estrofa, letra, de un solo golpe. Entonces también esa sensibilidad de donde sacas el arte sin prejuicio, sin tener preparación previa, es creo que la energía que me inspira y donde quisiera llegar, ¿no? Y agradezco haber conocido ese tipo de cosas para que se te abra la cabeza, ¿no? Y eso ha servido también para tu expansión, también, me imagino, musical, el hecho de compartir con tanta gente que tiene ideas y una amplitud que a lo mejor es una dimensión que tú ni siquiera, no es que no has alcanzado, pues tú tienes una dimensión, pero que cuando se conectan estas dos ideas, se conectan dos mentes tan geniales y hasta 3 o 4 en una sola reunión, lo que se crea es magia. Yo te Literal. quería hacer esa pregunta. En el sentido de la creación musical, de la grabación, tú como productor, eh, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que tú más disfrutas cuando tú estás en un estudio allí y tú dices, aquí estoy? ¿Cuál es la sustancia que tú extraes de todo eso? Mira, yo creo que la libertad, ¿no? O sea, cuando tú estás aquí, tienes las herramientas y empiezas a expresar con libertad, no tiene precio, ¿no? Porque, o sea, cuando te dejas llevar por lo que va saliendo, como te digo, de manera espontánea, sin, sin miedo, en realidad, porque la mayoría de la gente cuando empieza a buscar algo, lo hace con miedo, y cuando tú pierdes eso y lo haces con libertad, y cuando empiezas a expresar y empieza a fluir, es el momento para mí el más divino, pues, de esto, pues. Divino porque es algo es como esa información que pasa a través de uno, que tú no sabes de dónde sale y tampoco la puedes evitar. Entonces es algo realmente energéticamente muy elevado, pues, y cuando eso pasa, para mí es lo máximo, brother. Mira, el Tama dice una pregunta sobre tu pasado, evidentemente musical, con Caramelos. ¿Tuviste alguna participación en el sentido de la elaboración de alguna canción o de la producción en sí, de alguna canción en particular dentro de lo que fue tu trayectoria con Caramelos? Sí, cuando hicimos el disco homónimo, nos fuimos a una casa en Mérida y en esa vez yo siempre tiraba ideas, ¿no? Llevaba 15, 20 ideas de canciones. No prosperaban porque la metodología era otra, pero sí logró salir un par, que fue la de Dos caras, dos corazones, y una que se Oh, llama Un poco solo. En esas dos canciones, digamos que la idea original, la música original, la di yo a nivel musical, no a nivel de letra, ¿no? Y esas fueron digamos que las dos ideas que pudieron escalar, digamos, y fueron ese par de temas, sí. Pero sin bueno, embargo, fíjate, no sé si es... también eso es un Uh-huh. tema, eso es un tema complejo, sobre todo en este caso, porque yo creo que es pasar 12 años metido en un estudio con 4 personas y que grabas un disco, las 4 personas deberían tener su reconocimiento. Entonces, por eso para mí, aunque en el título legal diga que esa canción es de tal persona, para mí
todo lo que yo hice durante eso fue un trabajo de 4 personas. No es un trabajo en equipo, pero sin embargo es importante también que la gente y la fanaticada también sepa que hay una colaboración bastante importante de tu parte en lo que fue ese trabajo, porque al final de cuentas cuando se cocinó y salió y después del trayecto del tiempo, los resultados están allí, es historia dentro de lo que es el movimiento del rock nacional. Sí. Pero fíjate una cosa, ¿no? Aquí viene otra pregunta un poco compleja. Por cierto, estamos hablando entre los comentarios que nos hacíamos en los espacios, vamos a decir así, del chat. ¿Qué es lo que representa para ti Diego Márquez? Porque yo sé que te transmite gran emotividad y te evoca eso. Más que todo como figura, ¿no? Sí. Porque yo sé que para ti es súper especial. Bueno, digamos que Diego está de segundo después de Ismael de importante en mi vida musical. Cuando yo conocí a Diego no sabía ni siquiera que él era de Zapato 3. O sea, yo conocía a Diego como ser humano, como persona, y por muchos años fue así. Con el tiempo fui que despejando, dije, verga, qué bola, él es el baterista de Zapato. Pero te lo digo porque mi primera experiencia con él fue cuando grabamos el primer disco de Negus Nagás, ¿entiendes? Entonces, lo conocí a él experimentando en un disco de reggae que tampoco era su género. Y creo que ese disco de Negus Nagás, que también fue una de las bandas más importantes de reggae en Venezuela, o sea, sí lo fue, porque por muchas razones, pero ahí fue cuando yo conozco a Diego y nos hicimos amigos y tuvimos afinidad desde el primer momento, ¿no? Y hasta sus últimos días, justamente él estaba mezclando, horas antes de irse, estaba trabajando en una mezcla de una canción que yo estaba produciendo para su proyecto Foco Volumen. Entonces, digamos que han sido más de 20 años conectados, pues. Sin duda alguna, por eso digo que asumir este puesto es súper difícil, porque a nivel personal siento que estoy como que ocupando el puesto del trabajo de mi amigo, ¿entiendes? No del baterista de Zapato 3 y banda icónica, sino para mí es como, por eso se lo comentaba a algunos de ustedes en los chats cuando estábamos coordinando esta entrevista, ¿no? Que es muy raro, se siente súper raro que salga una foto mía y diga Zapato 3 y suene la música de Zapato 3. Todavía no lo termino de asimilar porque para mí es el trabajo y la música de mi amigo, pues, de mi pana Diego, ¿entiendes? Y de mi colega baterista, productor. Entonces, es difícil. Sé que esto va a ser una etapa nueva que va a tener un periodo bastante difícil, sobre todo a nivel energético y emocional. Pero bueno, la vida continúa, la música debe seguir y es un honor porque sé que debe estar contento de que sea yo el que agarre el testigo y que siga haciendo esto y haber aprendido tanto de él a nivel de música. Por ejemplo, lo que él hacía con Pacífica y todo eso, siempre fue una super influencia para mí, ¿no? Y con los panes con que toqué y todo eso. Entonces, haber aprendido tanto de él y ahora tener que llevar ese testigo, también creo que va a ser una gran experiencia. Si me permites unas palabras, y te lo dije también en mensaje privado, mira, tú estás en el lugar indicado, porque no solamente la fanaticada pedía a alguien con quien se identificara, pedía a alguien conocido, pedía a alguien, vamos a decir así, que estuviese dentro de la movida. Y muchas personas, no es porque tú estés aquí como invitado, es importante porque yo estoy seguro que la fanaticada que va a escuchar y que está viendo en vivo y por diferido están de acuerdo. Todos están esperando un baterista que fuese de renombre. Y yo pienso que Darío es el hombre que ha debido estar allí.
principalmente, no solamente por su trayectoria musical con una agrupación tan significativa en el pasado que ya tiene un currículum lo suficientemente amplio, sino también por el carisma. Y toda la fanaticada está contenta. Si hubiese llegado una persona que no hubiese sido tan conocida, evidentemente que existieran los peros. Y como tú dices, el antiguo baterista donde esté, yo creo, evidentemente, en la vida después de la muerte, debe estar por lo menos conforme y feliz de que tú ocupes esta posición dentro de la banda más insigne de toda la historia del rock de Venezuela, por lo menos la historia moderna. Mira, pero bueno, sé que es un tema súper delicado para ti. Vamos a entrar, Darío, te voy a sacar de esa onda. Por tus palabras, Robert. No, tranquilo. Mira, te voy a sacar de esa onda así medio seria. Vamos a ponernos un poquito suelto, porque te voy a hacer algunas preguntas necias. Esto es asociación libre pura, mi hermano. Tan sencillamente lo que se te atraviesa, yo soy psicólogo, como decimos nosotros en el diván, lo primero que se te atraviese por la mente. Entonces, fíjate esto, ¿no? Las preguntas son bastante necias. En el arte culinario, ¿prefieres el patacón full equipo del necio maracucho o un pollo callejero caraqueño después de una presentación y un toque? Ahí te la dejo, pues. Pollo, pero de calle. Literal. Un pollo callejero después de un toque de rock and roll. Sí. Bueno, esta vez el necio maracucho se quedó con los patacones y los ingredientes casi listos para hacer, pero bueno, no todo el tiempo se puede. Fíjate la siguiente pregunta. Dinos un placer culposo en lo musical que no hayas compartido con muchas personas, Darío. Un placer, pero de esos culposos. Yo te puedo adelantar uno. A mí me encanta cómo toca Maná por el baterista. Y bueno, cuando me dicen eso, muchos me señalan y se ríen de mí, pues, pero es mi placer culposo. ¿Cuál es el tuyo, Darío? Es que, o sea, yo creo que ni es, o sea, ya eso ya ahí no llego. Pero prefiero decirte que me gusta la música de Juan Gabriel, bro. Bueno, pero fíjate, pero si es Juan Gabriel, entonces allí en la parte de la composición es buenísimo, ¿no? Claro. Pero en verdad. No, para bueno, fíjate. En serio, sin, ¿cómo se llama? Además, hoy en día no se puede hablar de esos géneros porque es muy sensible, ¿no? De la vaina de los géneros. Pero más allá de eso, en verdad creo que alguien que haga que sus canciones y su música sea conocida mundialmente, no puede ser malo, brother. No puede, ¿entiendes? O sea, y es arrecho como tú ves a gente que canta esa vaina completa de arriba a abajo, completica, coño, pana, eso no puede ser malo. Obviamente no es una vaina que uno escucha ni nada, pero cuando pasa que vas a una fiesta familiar y ves a una tía cantando la vaina y dices, verga, qué bolas que lo la vaina era tarareas. buena, ¿sabes? Bueno, tiene algo entonces, fíjate, ¿no? Fíjate, lo estás disfrazando mucho, pero ya nos imaginamos que puede ser, pero eso está bien, porque el tarareo siempre existe y se nos mete allí y es inevitable, ¿no? Es como decir, lo quiero, no quiero, y se comienza a mover solo todos los elementos y también hasta uno las canta. Entonces, fíjate, súper acertado eso. Aquí te viene también una súper necia. ¿Cuál ha sido tu borrachera más necia dentro de tu trayectoria musical? Esa que se pueda contar, porque a lo mejor hay una borrachera que no se puede contar. Coño, es que esa pregunta, el problema es que la más fuerte no te acuerdas. Sí, claro, por eso. ¿Entiendes? De la que te recuerde. Pero no, la verdad. Que tengas nociones, lagunas mentales, pero que te recuerde. Coño, no sé, seguramente con los Chevinovas, claro que sí. Cuando tocaba con los Chevinovas, nuestro ritual era tomarnos un Mazinger de ron un martes a las 3 de la tarde y ya a las 12 de la noche no servías para nada. Entonces, sí tuve mi época en esa época, pero de verdad que después no he sido mucho borracher. La verdad, aguanto lo suficiente. No sé, no me acuerdo. Bueno, fíjate. Pero una de Mazinger entonces, de ron. Ya no, muy bien. Yo creo que ya no puedo seguir tomando ron porque ya me lo tomé todo el que me tocaba, la cuota de ron que me tocaba en mi vida, ya me la tomé. No puedo seguir más. Bueno, fíjate compartiendo esa anécdota. Ajá, bueno, aquí te viene una que es un poquito también compleja, pero ahí te pongo en aprietos, amigo mío.
Sentimiento muerto, dermistatú o caramelos de cianuro. Dermis. Dermis también. Total, ahí estamos 100% de acuerdo, amigo mío. Yes. Mira, de la nueva generación, ahí hay una mezcolanza de ritmos, pero vamos a colocarlo como la nueva propuesta musical en Venezuela. Falta mucha gente, pero bueno, lo tenía que intentar condensar. Los Mesoneros, La Vida Bohem, Vinilo Versus, Raguayana. ¿Cuál de esas? La Vida. Sin duda. También, Sólido. de acuerdo, acertado. Pues todos son muy buenos, ¿eh? Todos son buenos. Exactamente. Mira, sencillamente has acertado casi todas las preguntas. Así que bueno, eres un necio más, Darío. Bueno, ya eso no estaba en duda, pero ahora eres más necio que nunca. Y bueno, Darío, ahora te viene una pregunta que es la que han estado esperando la gente y que bueno, que hemos hablado durante todos estos días así calladito, porque evidentemente había que tener un lado de prudencia para poder anunciarlo, ¿no? Como lo es tu inclusión con Zapato 3. Y quisiera hacerte la pregunta, ¿cómo fueron esos acercamientos de comienzo? Que por cierto, ya hay una pregunta por allí de nuestra necia honorífica María Alejandra que tiene que ver con eso, la estaba guardando para allí porque se relacionaba. ¿Cómo fue ese tipo de acercamiento y cómo se dio todo? Aquí te puedes ampliar si tú quieres, porque la gran fanaticada está al pendiente de esta respuesta. Mira, honestamente no sabría decirte con precisión porque, como te digo, yo estaba hablando, o sea, yo estaba en contacto directo con Diego horas antes de que se fuera, ¿no? Entonces, jamás esa ecuación no existía en mi cabeza, ¿no? Que eso pudiera pasar. Cuando pasó después de la impresión y de todo lo que eso conlleva, pues nada, yo seguí adelante. Jamás, ni siquiera pensé, ver que Zapato se quedó sin baterista. Ni siquiera pensé. O sea, simplemente, como te digo, mi afinidad era con él como amigo, ¿no? Pero más adelante empecé, creo que el primer contacto con ellos fue con Álvaro porque justamente Álvaro me contactó para hacer algo con Octavio Suñé, una canción que empezamos a hacer, creo que fue para que le grabara una batería o algo así. Y ahí empezamos a estar en contacto. Y bueno, ya más adelante fuimos estando más en contacto, nos dimos cuenta que había buen match a la parte creativa y musical. Y bueno, después nos reunimos aquí en Miami, él vino para acá, fuimos a comer, después salimos a comer con Carlos, un pollo, por cierto, nos fuimos a comer un pollo, Carlos, Álvaro y yo, y empezamos a hablar, y bueno, ya ahí fue como orgánico, o sea, un día me llamó y me dijo el mismo Álvaro y me dijo, mira, brother, ¿quieres tocar con nosotros? Y yo, bueno, por supuesto, brother, claro que sí, por supuesto que sí. Y bueno, ya ahí entonces, mucho más adelante, nos reunimos por WhatsApp, ya empecé a hablar con Fernando, que también, bueno, fue muy jodido, bro, porque hablar esas cosas con personas que están en un luto todavía es burda de raro. Para mí es como que es hasta molestoso. Por eso nunca, a ver, no sé, la vaina, así fueron las cosas y fue fluyendo y bueno, ya ahorita ya estoy metido de lleno, ya estamos hablando, preparando orden de canciones, ensayos, pasajes, no sé qué, ya arrancamos, pues. O sea, ya vamos con todo. Y la gira que fue viene, un acercamiento respetuoso de tu parte y de la parte de ellos, en medio de toda una situación, ver a dónde iba ese barco, porque no se podían quedar únicamente en el dolor, ellos tenían que tomar decisiones que a lo mejor a ellos les costaban y que a ti te costaba también aceptar.
pero que a final de cuentas el barco no se podía quedar anclado y tomaron las decisiones que se tenían que tomar y que tú estás como protagonista dentro de estas decisiones, brother. Así es, brother, así es, así es. Y nada, como te digo, es algo difícil, pero tengo, creo que a pesar de todo estoy en buen timing con lo que va a pasar, porque tengo la disposición, geográficamente estoy bien ubicado, lo cual favorece a la gira. Digamos que tengo muchas condiciones a favor. ¿Qué canción esa es una pregunta que hace María Alejandra? Si alguna vez quisiste tocar con Zapato 3, ya eso pienso que lo contestaste lo suficiente, pero ¿qué canción te atrae de Zapato 3 que tú siempre, wow, esta es la canción de Zapato 3? Hay muchas, pero alguna en especial que te atraiga. Me gustó fue la de ya no me sé ni el nombre todavía. ¿Cuánto tiempo pasará para que... Wow. Esa me gusta. Ya tengo más de la mitad del repertorio listo. Pero encontré como una metodología de ensayo súper interesante. Para poder, digamos que cada quien pueda ir ensayando a distancia para que cuando nos veamos no sea la primera vez que tocamos, porque nada más tenemos 4 o 5 ensayos antes de arrancar la gira juntos. Curiosamente lo mismo pasó con Caramelo, cuando iba a entrar, le dije, mira, vamos a ensayar, y no, mira, estamos tocando en Dominicana, no podemos ensayar, y nada más hicimos 2 ensayos juntos y arrancó todo, ¿no? Entonces ahorita vamos a poder aquí en Miami reunirnos todos y vamos a tener 5 o 6 días de ensayo intensivo. Sin embargo, ya yo preparé una metodología, se la mandé a Fernando. Fernando está ensayando con eso, Jaime también, todos me han dado su feedback de que están muy contentos con lo que le estoy enviando. Y bueno, recuerdo de las que llevo, esa ha sido una de las canciones que más me ha gustado tocar por ahora. Mira, hay Zapato para rato, hay Darío para rato. Yo quiero, porque uno de los destinos seguros que ya vi por ahí en la agenda es Santiago de Chile. Van a estar por acá. Yo quisiera verlos tocar, evidentemente, una de mis canciones favoritas, como lo es Amor de Hierro, y evidentemente Pantaletas Negras, que es uno de los clasicazos de Zapato 3. Esas van. Sí, por supuesto, por supuesto. Y voy a estar muy pendiente para que los necios puedan estar también con mi persona presentes también en ese gran concierto que sin duda representa la nueva etapa mirando hacia el futuro de Zapato 3. Pero fíjate una cosa, Darío, agradecido con tu presencia, amigo mío, de estar aquí en Los Necios, de haber soportado algunas preguntas un poco difíciles de contestar, pero que lo has hecho como tiene que ser, y te doy las palabras finales dentro de este espacio para que te despidas de los qué necios de la comunidad y también de tu gran audiencia. Bueno, nada, muchas gracias por darme la oportunidad, por tener el interés realmente de hablar conmigo. Me gusta ver proyectos cuando empiezan, como van agarrando forma y van creando comunidad. Eso es muy importante hoy en día. Gracias a los que se conectaron, a los que lo verán después también, gracias. Vamos con todo, estén pendientes también por mis redes, que voy a estar desarrollando una serie de contenido para la fanaticada que le interesa lo que estoy haciendo, y para los que me van a acompañar en este nuevo periodo, estén pendientes por ahí. Me estoy organizando para poder brindarles, digamos que una experiencia con ese contenido relacionado a lo que viene. Bueno, gracias a la vida, a la música, a todas las bandas que me han dado la oportunidad de formarme para poder llegar hasta acá, ¿no? Y bueno, suerte, con un abrazo a todos los necios, sigan siendo más necios, mira que los necios siempre llegan más lejos, y nos vemos pronto. Gracias, brother. Un abrazo. Hemos tenido en Conversaciones Necias al gran Darío Adames,
gran baterista, reconocido baterista oficial de Zapato 3, y tan sencillamente nos vemos en otra cita por acá en Conversaciones Necias. Tenemos grandes sorpresas la próxima semana. Chao, chao comunidad. Y como siempre he dicho, full rock and roll. Yeah.